Si te gusta viajar y querés conocer destinos diferentes, este video es para vos, porque hemos llegado a nada más y nada menos que el alma de Bosnia y Herzegovina. Como bien dice el cartel, nos encontramos en Sarajevo, una ciudad que es caótica, que es de contrastes, donde Oriente y Occidente se encuentran en cada esquina, y hoy, en un walking tour autoguiado, te vamos a llevar a descubrir los secretos de esta ciudad increíble. El tranvía aquí en Sarajevo sigue funcionando y creo que no hay mejor postal para encontrarlo que aquí frente al ayuntamiento. Un edificio que muestra en cada uno de sus detalles este encuentro entre la influencia otomana y luego también lo que fue la ocupación austrohúngara. De lo otomano podemos ver la parte más de decoración, esos detalles en la ornamentación que hace que te quieras quedar 200 horas acá frente al río mirando y admirando cada detalle. Y como influencia austrohúngara es probable que encontremos lo imponente del edificio, ¿no? Que son edificios más grandes, robustos, más quizás racionales en sus líneas rectas, y los colores pasteles que también lo representan mucho. Este edificio inicialmente se construyó en el año 1891 y era la biblioteca. Imagínense que aquí se guardaban cerca de 2000 volúmenes entre libros, manuscritos, textos muy antiguos que lamentablemente se perdieron en el año 92. Porque así como toda Sarajevo estuvo muy sacudida por lo que fue la guerra civil aquí en Bosnia, uno de los principales objetivos fue este edificio que terminó envuelto en llamas. What quantity of books were destroyed in that fire? The estimate is close to 1.5 million volumes. You can see pages of books dancing in the flames. Hay crónicas de los habitantes, de las personas que viven aún aquí en Sarajevo, que estaban en esa época, que cuentan que recuerdan cómo las cenizas de todo ese libro, de todo ese saber que se perdió para siempre, volaban en el cielo y caían por toda la ciudad. Un momento muy triste y también un golpe muy duro para lo que fue la cultura aquí de Bosnia y Herzegovina. Estamos entrando en una de las partes más importantes, más atractivas, más históricas también de Sarajevo. Vean la cantidad de palomas acá aprovechando los turistas. Aprovechando que los turistas les tiran comida, tan desesperadas. Nos encontramos ya en lo que es el antiguo mercado. Y la primera bienvenida al lugar donde quería arrancar esta parte del video es con la famosa fuente. Una fuente que dice la leyenda que si bebés del agua, y es por eso que están viendo a toda esta gente haciendo la fila, es que volvés a Sarajevo. Esa es la razón por la cual, no sé si voy a hacer la fila, pero vamos a intentar beber el agua. Esta es la fuente más importante de todo Sarajevo. Está ubicada también en lo que es la plaza principal. Esto así que vemos acá rodeado de los negocios y demás, tan atípico, tan diferente quizás a construcciones más como vemos en Sudamérica, ¿no? De la plaza cuadrada al medio, edificios alrededor, no. Esta es la plaza principal de Sarajevo y lo que tiene coronándola el punto principal es la fuente, una fuente que era muy común en lo que era el Imperio Otomano, ¿sí? Esta fuente estaba marcando el punto neurálgico del Gran Mercado, porque es acá donde nos vamos a estar metiendo. Este es el histórico Gran Mercado de Sarajevo, un lugar que era mucho más grande de lo que vamos a ver ahora, porque en el siglo XIX, creo, 1870 y algo, sufrió un gran incendio que hizo que se reduzca. Pero aún hoy, por estos lados, por estas calles, podemos estar
sintiendo, empezando a sumergirnos en la parte oriental del mundo y ver cómo acá, desde este barrio, vamos a ir viendo toda la transición de Sarajevo y todas las influencias que la han estado atravesando durante muchos siglos. Es muy común estar andando aquí por el Gran Mercado y encontrar y escuchar el ruido del martilleo de los artesanos a este tipo de productos que están elaborados con cobre, ¿sí? Ellos trabajan el cobre con una técnica que es especial aquí de Bosnia, que se transmite de generación en generación. Entonces es como que es una tradición viva que podemos estar conociendo acá, más allá del aspecto turístico, que en primer momento como que impacta un poco. Estamos conociendo una forma diferente de trabajar el metal, de dibujarlo, de ornamentarlo, con esos detalles tan como saturados, pero a su vez que tienen una armonía, ¿no?, en todo el conjunto. Entre el ruido del martilleo de los artesanos, entre el olor del cebape ahí que ya empieza a impregnar por las calles, mezclándose con el olor también, el aroma delicioso del café bosnio tostado en arena, ya no me decido si quiero un café, si quiero comer, si quiero almorzar. Por el momento estoy muy asombrada con la explosión de colores, de sensaciones. Es un poco intentando abstraerse un poco, ¿no?, de la marea turística que atrae este lugar. Hay como pequeños rincones que te permiten viajar por un momento en el tiempo e imaginarte cómo era el intercambio hace como más de 500 años, cuando en este punto Sarajevo era una de las ciudades más importantes del Imperio Otomano. Se juntaban todos los comerciantes y se generaba esa vida, ¿no?, de los mercados que tanto nos atraen y tanto nos gusta conocer. Nos encontramos ya en lo que es uno de los corazones latiendo religiosos dentro de Sarajevo. Esta es la mezquita más importante que tiene la ciudad y se llama Gazi Gusrev. Lo primero que encontramos y nos da la bienvenida cuando entramos a la mezquita es la imponente fuente. Tengan en cuenta que en la tradición musulmana la fuente es parte del proceso ritual de adoración, ¿sí? Una vez que la persona ingresa al recinto, lo que debe hacer es pasar por este proceso de purificación, lavarse la cara, lavarse las manos, los brazos, para luego sí pasar por ese rito y poder estar listo hacia que es ingresar y comenzar la adoración. Gazi Gusrev se empezó a construir en el siglo XVI. Es producto de una donación de uno de los nietos del sultán, en realidad es nieto de una de las princesas del sultán, y cuando la señora princesa fallece, le deja una herencia con la cual él, como tenía muchas ganas de ser el gobernador de Bosnia, de toda esta región dentro de lo que era el Imperio Otomano, hace dos donaciones, ¿no? Empieza a ordenar la construcción de dos edificios. Una escuela, que está justo aquí enfrente, dedicada a su abuela, y por el otro lado, la mezquita, como honrándose también a sí mismo. Es muy loco cómo en el medio de todo el bullicio del mercado aparece este pedacito de tranquilidad alrededor de la mezquita. Fue muy movilizante, fue como, todavía sigo atravesada. Fue como muy emocionante, impresionante ver a niños, a amigos encontrándose, no sé, por ejemplo, prestaba atención en las diferentes
calidades de zapatillas, si podemos decirlo de una manera. Había militares, es como que personas de diferentes grupos socioeconómicos, de diferentes lados, se reunían aquí para rezarle a su Dios. Y como que yo no soy una persona religiosa, pero acá en Bosnia está tan a flor de piel lo que es la religión, que es imposible que no te atraviese, es imposible que no te haga sentir como un poco más espiritual, como quien dice, ¿no? Así que, volvamos un poco al bullicio, volvamos un poco al mundo terrenal, que tenemos que seguir conociendo Sarajevo. Es una ciudad, espero que la estén pasando bien, que les esté gustando. Es impresionante estos matices que se van viendo alrededor de la ciudad. Ya de alguna manera, en este preciso instante, y desde que salí de la mezquita, ya estamos pasando a otra zona de la ciudad y se empieza a ver en la arquitectura. Y son estos contrastes que, o sea, Bosnia es increíble. Es un país del que cuando llegamos los primeros días no entendíamos nada y de a poco se está volviendo como un destino asombroso por todas estas diferencias que tienen. Fíjense cómo ya los edificios son diferentes, ya la calle por la que estamos caminando tiene otro estilo, porque esta de alguna manera es la zona con más influencia austrohúngara. Lo que era el mercado allá atrás es la parte oriental. Acá ya estamos pasando hacia el occidente o la zona más occidental de Sarajevo. ¡Wow! No les miento si les digo que me siento en otra ciudad. O sea, es como que estoy en un lado completamente diferente al de hace unos minutos atrás y solo caminando un par de metros. No fue mucha la diferencia. Pero la ropa de la gente cambió, el tipo de negocios y la decoración, el ritmo con el cual se mueven estas personas también cambió. O sea, realmente es como si hubiese atravesado un portal que me llevó rápidamente de oriente a occidente. Es una cosa muy loca y así es como se vive intensamente lo que es Bosnia y Herzegovina. Una experiencia que wow, empieza. Si yo quería venir a Europa para abrir más el horizonte, para abrir más la cabeza, Bosnia es un curso intensivo de todo eso. O sea, es una cosa muy loca. Como toda ciudad atravesada por ríos, Sarajevo tiene varios puentes notorios en su haber. Tiene, por ejemplo, un puente que recuerda a todos los puentes de madera que cruzaban el río. Tiene otro que fue incluso armado y diseñado por el mismísimo ingeniero que elaboró la Torre Eiffel. Pero si hay un puente que es el más famoso y que pone a Sarajevo en muchísimos libros de historia, es este que está acá atrás. Porque se suele creer que es aquí, en este puente, donde el archiduque, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, en 1914, es asesinado por un serbio. Ahora bien, eso no es cierto, porque el asesinato, el magnicidio, no ocurrió sobre el puente, sino cerca de acá. Miren, ahí lo tenemos, todo en la misma imagen. De un lado, el puente, y por el otro, ahí donde están todos esos turistas enfrente, lo que ahora es un museo, tenemos el lugar exacto donde el archiduque heredero del trono austrohúngaro fue asesinado. Este fue el lugar entonces específico donde en el año 1914 ocurrió el magnicidio y el serbio Gavrilo Princip asesina al archiduque heredero del trono y a la esposa del archiduque, Sofía. A partir de ese momento se desconfigura todo el orden mundial y sucede que, como ya había una tensión entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia, porque Serbia quería sacarle la administración de Bosnia, de esta zona de Bosnia actual, al Imperio Austrohúngaro, sucede que se activan una red de alianzas internacionales.
Y así es como se termina desencadenando la Primera Guerra Mundial. En sí, nunca se aclaró si es que realmente fue un tema, una influencia serbia quienes produjeron el atentado. Pero sí, eso fue como el momento, la chispa que rebalsó el vaso y desató un montón de tensiones, y ahí es donde inicia la Primera Guerra Mundial. Que no fue la única que afectó aquí en la zona, sino que bueno, después de la Primera Guerra Mundial termina por disolverse el Imperio Austrohúngaro y se crea lo que es Yugoslavia por estas zonas. Hasta que luego comienza la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, Sarajevo y toda esta zona de los Balcanes está bastante afectada, porque lo que sucede es que los nazis ocupan esta zona, Hitler invade todo lo que es este territorio y empieza a diezmar lo que es la población judía que había aquí. De hecho, hoy por hoy, creo que los últimos censos indican que menos de 2.000 judíos viven aquí en Sarajevo, porque la gran comunidad que vivía en su momento fueron asesinados parte del genocidio de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí no queda todo, porque una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera se conforma lo que es Yugoslavia como república bajo el ala del mariscal Tito, este héroe que tiene toda esta región, bajo el cual se alían diferentes naciones. Pero cuando Tito muere, el nacionalismo de cada religión, de cada etnia, empieza a exacerbarse, las diferencias se acrecientan y es ahí donde se desata, en el año 92, lo que son las guerras civiles aquí en Bosnia. Unas guerras súper cruentas, unas guerras súper agresivas, más de 200.000 personas han fallecido, hay un montón de cementerios que uno andando por la ruta aquí en Bosnia y Herzegovina los va a estar cruzando, porque fue algo de tal magnitud. Hay también aquí en Sarajevo museos sobre la guerra, museos sobre el genocidio, hay exposiciones también de fotógrafos para que uno pueda interiorizarse y llevarse esa información, ese acercamiento, ese testimonio, ¿no?, de tan primera mano de lo que fue esta herida que aún late. Pero la verdad es que no quise incluirlo ahora en el recorrido como para no abrumar con toda esa sensación. Es muy pesado, ya hemos estado visitando museos sobre la guerra aquí en Bosnia y te vas con una sensación completamente horrible. Así que, más que nada, el objetivo de este video era que podamos ver los contrastes, ¿no? Los contrastes de un lugar que yo ya creo que estamos en la frontera con Oriente. O sea, de aquí es como que empezamos a... ¿Cómo explicarlo? Es como que en el espectro que uno tiene recorriendo, estamos ya aquí al pasito de estar en culturas completamente nuevas, con costumbres completamente nuevas, y es eso lo que nos tiene tan emocionados. Creo que de alguna manera Bosnia y Herzegovina vinieron a sorprendernos de nuevo, a hacernos cambiar el chip y a prepararnos para todo lo que se viene, que va a ser súper, súper intenso. Así que no te muevas de ahí, quédate viendo más videos de Rodando por ahí, suscríbete al canal porque te juro que va a valer la pena. Esto se va a poner muy bueno y así juntos vamos a seguir yendo a donde pinte. Es tan latente que Sarajevo es un encuentro de culturas que mismo en el piso tenemos marcado de alguna manera la frontera entre Oriente y Occidente. Al final de una calle tan contrastada como Fardaguiya, tenemos un recordatorio, una conmemoración a través de lo que es esta llama eterna de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial.
Es una llama que nunca se apaga para tenerlo siempre presente y no volver a cometer los errores del pasado.